un análisis del peronismo renovador. Evidentemente tiene puntos en contacto con aspectos de las presentaciones que precedieron. Lo primero que me gustaría es distinguir al peronismo renovador como un fenómeno político, digamos, ese fenómeno político me parece que más dinámico dentro de lo que es la época alfonsinista, ¿no? Pero me parece que es necesario distinguirlo de dos otros fenómenos. Uno de ellos es el peronismo preexistente y otro el alfonsinismo. Esto no es tan obvio, porque bueno, en relación al peronismo preexistente, creo que digamos, las connotaciones o las orientaciones, los rasgos del peronismo renovador efectivamente lo distinguen. Digamos, el pluralismo que el peronismo renovador, tanto en el discurso como en las prácticas, presentó, el hecho de su afinidad digamos, al mundo de la política de partidos, su compromiso, digamos, con lo democrático, lo distinguen claramente del peronismo preexistente, ¿no? Si no se puede identificar uno con otro. Pero al mismo tiempo, y esto tampoco me parece que sea trivial, porque ha habido incluso hay cierto debate, incluso no hace mucho tiempo Horacio González señaló que a su criterio la revista Unidos, por ejemplo, era una revista alfonsinista, ¿no? Y que no le iba a poner comillas al adjetivo. Me parece que efectivamente el peronismo renovador es distinto, claramente distinto del alfonsinismo, por más que tenga elementos en común, los tiene, pero el peronismo renovador no renuncia al concepto movimentista de la política, no renuncia a creer al peronismo como, digamos, la columna vertebral del movimiento nacional, ¿no? O sea, no deja de pensar la política en esos términos que lo distinguen del alfonsinismo. Entonces, ¿qué sería lo básico del peronismo renovador, digamos, en cuanto a sus desempeños históricos? A mí me parece que se puede pensar como el protagonista de una transición en la resolución de dos problemas del peronismo, dos serios problemas del peronismo. Sí, me parece que el gran protagonista en la solución de estos dos serios problemas es el peronismo renovador. Uno de esos problemas es el vacío, digamos, de la relación entre autoridad y legitimidad creado en el peronismo después de la muerte de Perón, que evidentemente ese problema no estaba resuelto hacia 1983, 1984. Creo que este es un gran problema del peronismo que el peronismo renovador resuelve. Y el otro problema no menor es el de la relación del peronismo con la democracia, con el de la relación del peronismo con la etapa democrática a la cual se hacía referencia Luis Alberto. Esa relación del peronismo con la democracia evidentemente no estaba resuelta. Y retomando algo de lo que se dice, no estaba escrito que se pudiese resolver bien, y el peronismo renovador digamos, tiene una función en ese sentido importante y exitosa. Para esto lo que
lo que me parece básico es que el peronismo renovador mantiene orientaciones en tensión. La orientación más nacional popular y la orientación más pluralista democrática se van a mantener en tensión a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su corta trayectoria, porque como todos saben, el ciclo del PR fue muy breve. Pero me parece que su activo es precisamente, su principal activo es la capacidad para mantener en tensión estas dos orientaciones, para impedir que alguna de ellas dominara decisivamente sobre la otra. Esto va a durar, esta tensión de orientaciones, va a durar hasta la llegada de Menem, es decir, no la llegada de Menem a la política, la llegada de Menem al final del ciclo, ¿no? Porque, digamos, esa llegada supone otra tensión diferente, pero digamos, con esa llegada se resuelve, diría yo, esa etapa, ¿no? Ahora, ya que hablo de la llegada de Menem, uno podría preguntarse si Menem es en realidad el fin de la renovación. Menem supone el fin de la renovación, o Menem supone el triunfo definitivo de la renovación, ¿no? Yo la verdad que no tengo una respuesta digamos, enteramente convincente, pero creo que las dos preguntas podrían contestarse que sí. Es decir, por un lado me parece que Menem es el triunfo definitivo de la renovación, porque, digamos, Menem es el que protagoniza finalmente esa, por un lado, la solución de lo no resuelto en términos de autoridad y legitimidad política dentro del peronismo, y por el otro lado, la relación, digamos, del peronismo con el régimen democrático. Entonces, por un lado me parece que hay una respuesta positiva a eso, y por otro lado me parece que es el fin de la renovación, porque me parece que las orientaciones, tanto políticas como económicas, de lo que va a ser el menemismo, no me caben en la cabeza, digamos, con los renovadores propiamente dichos, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, me parece que Menem tiene un componente de populismo político y radical, sin dudas, y al mismo tiempo tiene orientaciones económicas que también uno puede decir que no eran las de él, que sí, bueno, lo hemos discutido, ¿no? en algunos trabajos, pero no me imagino a los renovadores propiamente dichos entendiendo, leyendo las cosas en una lectura parecida a la que Menem realiza en ese momento. Bueno, digamos, se podía ver al peronismo renovador cuando nace como estableciendo una secuencia, digamos, ¿no? O sea, de lo que se trataba primero era de derrotar al peronismo preexistente, y una vez derrotado el peronismo preexistente, el peronismo renovador, que ya iba a ser todo el peronismo, para decirlo de alguna forma, y tenía que derrotar al radicalismo, volver al gobierno nacional derrotando al radicalismo. Y de hecho esta secuencia aparece, digamos, formulada más o menos en palabras de Cafiero o de otros dirigentes renovadores. Bueno, lo cierto es que esta secuencia no funcionó, es decir, esto, como todo el mundo sabe, no fue así. Esta secuencia no funcionó y las batallas se entremezclaron. Las dos batallas se entremezclaron, y yo diría, digamos, ese entremezclamiento conspiró contra que la renovación
pudiera librar a fondo la batalla contra el peronismo preexistente. Es decir, por un lado, en términos de debate de ideas, como Cafiero planteaba, bueno, que la lucha por la idea, decía, tomando las expresiones del general, etc., ese debate de ideas en realidad no hubo tal, es decir, fue muy limitado, fue muy pobre, se dio prácticamente por saldado. Y por el otro lado, el debate, la lucha más propiamente política, se ve claramente cómo la renovación ataca los flancos débiles del alfonsinismo, con ideas, una combinación de ideas fuerzas, como por ejemplo el posibilismo, ¿no? Y temas de agenda del momento, como por ejemplo la deuda externa, ¿no? Y no avanza sobre las últimas líneas del peronismo preexistente. Y esto, de alguna manera, conduce a julio del 88, es decir, a la interna que Cafiero pierde contra Menem. En 1987 la renovación triunfa, el peronismo, se podría decir, triunfa frente al gobierno radical, pero precisamente por esta secuencia diferente, digamos, en julio de 1988, en parte por eso Menem triunfa sobre Cafiero. Ahora, ¿qué pasó a todo esto con el peronismo preexistente, ¿no? Bueno, el peronismo preexistente se transformó y no se convirtió en la renovación peronista, no se dispersó, pero tampoco fue un peronismo residual. Siguió siendo un peronismo importantísimo y más fuerte porque se legitimó, o sea, participó de todo un proceso de legitimación de autoridades y porque cambió métodos y desplazó figuras. Las figuras más particulares, como Herminio Iglesias, salieron de escena y se cambiaron métodos. Es decir, el peronismo preexistente, lentamente, no digo que esto haya sido de un momento para otro, pero dejó de valerse de los métodos de patota típicos y de la violencia a la cual era afecto. Y bueno, hubo todo un proceso de legitimación que lo hizo más fuerte y competitivo, ¿no? Ahora podemos pensar en la renovación peronista en contrapunto con el peronismo preexistente, pero lógicamente, ¿no? Está bien que sea así, pero en cambio, digamos, en ese momento la renovación peronista se pensaba a sí misma como el futuro de todo el peronismo, ¿no? Y así fue, pero es decir, realmente fue así, es decir, en ese sentido la renovación triunfó, pero sacrificando las orientaciones más heterodoxas, digamos, el peronismo quedó de alguna forma u otra, digamos, aproximado en convergencia en torno a lo que es una suerte de programa mínimo, no un programa, sino una suerte de menú mínimo, digamos, básicamente reducido, bueno, a las autoridades de las eligen los afiliados, ¿no? El peronismo deja los métodos de patota, hay elecciones y estas elecciones, bueno, se podrán manipular, pero no se patotea para llevar una urna, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, me acerco ya al final de la cuestión, y que me parece que una pregunta que queda al pie, digamos, en el marco de todo esto es decir, ¿por qué perdió Cafiero en el 88? Luis Alberto da algunas respuestas que me parecen correctas, pero digamos, la hipótesis más convencional está en distintos trabajos, es que bueno, Cafiero perdió porque se acercó a
se asemejó demasiado al alfonsinismo. Es decir, al asemejarse demasiado al alfonsinismo, el votante peronista le dio la espalda. Yo creo que esto no es así. A mí me parece que Cafiero perdió básicamente porque Menem ganó, digamos, ¿no? Entonces, Menem ganó, quiere decir que ganó un liderazgo carismático, ganó una promesa y ganó un imaginario nacional popular que él instalaba con fuerza. Entonces me parece que estas tres razones, digamos, hacen que Menem ganara las elecciones. Y bueno, a pesar de eso, insisto, digamos, el aporte digamos, que la renovación supone de legitimidad y de amarrar al peronismo al sistema democrático es central. Creo que esto, digamos, tiene una dinámica en el partido, que es que a los candidatos se los elige desde el Estado, una reproducción. Puede funcionar una estructuras partidarias, de acuerdo, ¿no? Es decir, en términos de lo que Edward decía de partidos de poder, pero me parece que la dinámica de eso es desde el Estado hacia el partido, ¿no? Eso es central. Y finalmente, me parece que, digamos, este legado de la renovación, así que, digamos, hay algo distinto, ¿no? con la consagración menemista de la renovación, hay algo distinto porque hay una pérdida, un empobrecimiento en cuanto a lo que son las orientaciones más promisorias que el peronismo renovador había tenido. Pero aparte me parece que desde entonces yo no sé si hay sistema de partidos, esto no lo tengo claro, pero me parece que sistema de partidos hubo en la Argentina en los 80, en los 90 no sé si sinceramente si hay sistema de partidos. Me parece que el peronismo fue absorbido por el Estado, digamos, o el peronismo se dejó absorber por el Estado, lo mismo que le pasó al radicalismo en las provincias, es decir, creo que le pasó lo mismo. Entonces me parece que hay política democrática, pero no política partidaria de ahí en adelante. No sé cuándo esto podrá cambiar. Bueno, gracias.